Bien, entonces como les iba diciendo, en la segunda etapa del modelo celular, en la amplificación, el factor que inició todo, el complejo factor 7, factor tisular, factor 10, se inhibe, ¿no? O el inhibidor de la vía del factor tisular o el inhibidor de la vía extrínseca. La trombina que se formó en esta primera etapa de iniciación empieza a activar al factor 11 y separa el factor 8 del factor von Willebrand. A la vez también que este factor, la trombina, es una sustancia proagregante. Por tanto, también activa la plaqueta y hace que ésta se transforme, cambiando su morfología y también, como ustedes se dan cuenta, expresando en la superficie de la plaqueta el factor 5, el factor 8 y el factor 11 activado. Entonces, aquí se está amplificando lo que es la respuesta de la primera etapa. Y en la tercera etapa del modelo celular es ya teniendo la plaqueta activa con la expresión en su superficie de estas proteínas. Entonces se tiene ya activar mayor cantidad de factor 10. Este factor 10 induce entonces a la formación de mayor trombina, ¿no? Es ahí entonces que ya se tiene pues la propagación, una mayor cantidad de formación de trombina. Entonces, más o menos este modelo explica, como les dije un momento, cuál es el inicio, ¿no?, de todos los mecanismos de coagulación de manera simultánea, ¿no? Tanto los mecanismos proteicos como también los mecanismos celulares. Ahora, y también nos da una ubicación en, en qué lugar suceden los eventos, en la superficie de las células involucradas, bien sea el endotelio o bien sea las plaquetas u otras células que también promueven a la formación de o la activación de la coagulación, ¿no? Entonces, este modelo tiene esas tres etapas: la iniciación, cuál es el producto de la iniciación, la formación de la primera porción de trombina, ¿no? En la amplificación se bloquea, se inhibe el que inició y ya esta trombina formada empieza a activar algunos factores y también promueve la activación plaquetaria. Y en la propagación, en la superficie de la plaqueta, ya tiende a formarse y activarse el factor 10, el cual va a convertir mayor cantidad de trombina, ¿no? Y esta trombina entonces al final va a convertir fibrinógena-fibrina. ¿Y por qué es importante esto? Ya ahora no va a ser solo que la malla de fibrina se va a localizar cubriendo. O sea, lo que se pensaba antes, vamos a hacerlo en la pizarra mejor. Lo que se pensaba antes, ¿no? Si este es un vaso sanguíneo, por ejemplo, acá está la zona de lesión, y empiezan las plaquetas a adherirse y luego a agregarse. Lo que se pensaba antes es que recién cuando se formaban todas las plaquetas, recién sobre estas se formaba la malla de fibrina. Bien. El modelo celular y también los hallazgos en estudios histológicos vieron que no era así. Entonces, ¿qué es lo que se observó?
se observó que entre las plaquetas se empezaba a formar la fibrina. Por tanto, la fibrina, la malla de fibrina, se dispone también entre las plaquetas y recubre todo el tapón hemostático. De esta manera generando un tapón más estable y unido. Y luego, cuando ya está consolidado todo el tapón, se genera lo que sería una retracción en vivo. ¿Qué consiste la retracción? Que todo este coágulo, que era grande, como lo estoy graficando acá, al momento de retraerse, es decir, sacar todo el líquido que está incluido dentro de este, se vuelva un coágulo o un trombo, un tapón más pequeño. Algo parecido a lo que voy a graficar ahorita. Un tapón más pequeño que no obstruya la luz del vaso. Entonces, la retracción como tal sucede en vivo, pero sucede cuando ya se formó el tapón hemostático, ¿no? Y sucede en que toda esa malla comprime a las plaquetas y a todas las células atrapadas para que todo el líquido salga de ahí, solamente quede las proteínas y las células formando el tapón hemostático. De esta manera, restándole volumen a ese tapón y haciendo que solo sea más pequeño. Entonces, la retracción sucede también en vivo, por si acaso, para que lo sepan. Volvamos a la clase. Bien, a la par que ya se activan las diferentes proteínas que mencionamos de la coagulación, ¿no? Hay inhibidores. Ya vimos uno, que es este, el inhibidor de la vía del factor tisular. Es el primero que aparece y es el que inhibe, ¿no?, al que inició todo esto. En el modelo celular, acá, bloquea al factor 7, factor tisular y el factor 10 activado. La antitrombina, mal llamada antes antitrombina 3, cuando uno piensa antitrombina 3, piensa que hay alguna antitrombina tipo 1 y tipo 2. Bueno, eso fue un error, ¿no?, por muchos años en la nomenclatura para designar estas proteínas. Actualmente solamente hay una antitrombina, ¿no? Como su nombre lo dice, su principal función es bloquear a la trombina formada, ¿no? Ahora, esta antitrombina, para que tenga una mayor función, más rápida, más eficiente y amplificada, tiene que estar unida a heparina y se limita al endotelio. ¿Dónde sucede esto? Vamos a la pizarra. Este esquema, la antitrombina se empieza a localizar en el tejido aledaño. ¿Para qué? Para evitar que la trombina que se está formando en el coágulo salga. Es como generar o limitar que solamente dentro de la zona de lesión se genere toda la acción de la hemostasia. Fuera o la zona que lo rodea, no debe haber ningún indicio de activación de la coagulación. Así como la antitrombina está presente aquí, también se activa el otro mecanismo, que es la proteína C activa, ¿no? La proteína C activa básicamente ataca al factor 5 activo y al factor 8. O sea, ataca a los cofactores. De esta manera haciendo que las proteínas que dependen de ellos
como por ejemplo el factor 10 activo y el factor 9 activo, disminuyan su velocidad de procesamiento o su función catalítica, porque son enzimas en realidad. De esa manera, fuese poniendo freno a toda la producción de formación de trombina. Entonces, la interacción de estos tres factores o inhibidores, ¿no? El bloqueando el que inició toda la primera etapa, atacando al factor importante trombina y también la nitrombina ataca al factor 10 y también puede atacar al factor 11 y al factor 12 también activo. Puede también atacarlo. Y el complejo proteína C activa y proteína S atacan los cofactores. De esa manera se limita a que el coágulo se centre, disculpen, que la formación de fibrina se centre solamente en la zona de lesión. También se expresa esto en todo el endotelio que rodea a la zona de lesión. Antitromina y también la proteína C activa para evitar pues, que se extienda, ¿no?, la formación del coágulo. Bien, y ahí no queda la cosa. Hay otros inhibidores, ¿no?, que también están presentes en el plasma. ¿Esto para qué es? Recuerden que las células siguen circulando y por tanto la trombina puede ir circulando e ir a otros tejidos. Entonces tiene que haber otras proteínas que estén también circulando que neutralicen a la trombina libre u otros factores activos que estén libres, ¿no?, como la alfa-2 macroglobulina, la alfa-1 antitripsina, la alfa-2 antiplasmina, el C1 inhibidor, son moléculas que también inhiben principalmente aquí a la trombina libre, porque la trombina libre puede activar a distancia a que las plaquetas u otros factores de coagulación se activen, promoviendo entonces a que se forme más coágulos, ¿no? Entonces, la inhibición no solamente se limita a la zona de lesión, sino también en todo el sistema haya moléculas que neutralicen esa trombina libre u otros factores libres activos para evitar que promueva la activación de más factores y se formen coágulos fuera de la zona de lesión. De esta manera se garantiza que el coágulo solamente se forme en la zona de la injuria. Bien, pero ahí no queda la cosa. A pesar que hay mecanismos de inhibición, no quita que se forme fibrina en exceso. Esta fibrina en exceso puede formarse tanto, ¿no?, en la zona de lesión, en la zona circundante. Vamos a usar otro color, color amarillo, ¿ya? La fibrina puede estar, ¿no?, fuera de la zona de lesión. Entonces, para poder neutralizar esa fibrina, se requiere de otras sustancias que destruyan esa fibrina, porque esa fibrina también puede promover, ¿no?, otras complicaciones o activación de otros mecanismos que induzcan también a que el coágulo se extienda. Ahora, los mecanismos que destruyen esa fibrina es lo que llamamos la fibrinolisis. ¿Cuál es la principal enzima encargada de esto? La plasmina. La plasmina destruye la fibrina y el fibrinógeno. Por hacer una enzima tan particular, porque como quien dice es muy poderosa, tiene que activarse de manera controlada. Tiene activadores tanto a nivel tisular como la tipo uroquinasa, que también se asocia a ciertas enzimas bacterianas, la streptoquinasa,
que puede inducir a la activación de esto. Es ahí que muchas bacterias usan estos mecanismos, ¿no? También que son fibrinolíticos para poder invadir tejidos. Y inclusive también muchos tumores malignos usan estos mecanismos enzimáticos para poder hacer metástasis. Entonces es algo curioso. También, bueno, hay explicaciones al respecto, tanto evolutivas como de adaptación, que tanto las células cancerígenas como muchos microorganismos utilizan esto para poder permanecer viables dentro del ser humano. Pero también el exceso de fibrinolisis es malo. ¿Por qué? Porque si la fibrinolisis se extiende, puede también destruir no solamente la fibrina libre, puede también destruir y disolver el coágulo que se forma. Entonces, el equilibrio está en que la fibrinolisis, los inhibidores, mantengan que el coágulo que se formó esté intacto, pero todo lo que rodea al coágulo formado no tiene que haber ni proteínas activadas ni formación de fibrina. Ese equilibrio es la verdad lo que hace bastante interesante y curioso cómo se puede hacer eso a nivel microscópico. Y es ahí donde pues ya las diferentes pruebas no tratan de evaluar eso. Aquí vemos los diferentes inhibidores de la fibrinolisis, tanto los que inhiben directamente a la plasmina y también los que inhiben a los activadores. Lo que sucede pues que no solamente tiene que inhibirse la enzima funcional, que es la plasmina, también tiene que inhibirse los que la activan para que no sigan activando más plasmina, ¿no? De esa manera neutralizando todo el ciclo de activación de plasmina, ¿no? Ahora, ¿dónde sucede la activación de estos inhibidores? En la zona en la cual está el coágulo. En esta zona se activan los inhibidores de la fibrinolisis para hacer que la plasmina no destruya el coágulo ya formado. Entonces, como se dan cuenta, ¿no? Este equilibrio es bastante más complejo de lo que vimos al inicio. Bien, acá vemos la enzima en su forma de decimógeno, plasminógeno, y en su forma activa, la plasmina. La plasmina ataca tanto al fibrinógeno como a la fibrina. Cuando ataca al fibrinógeno, forma lo que llamamos producto de degradación de fibrinógeno, PDF en mayúscula, ¿no? Y cuando ataca la fibrina, forma los PDF en minúscula, producto de degradación de fibrina. Dentro de estos, el más importante y que tiene valor clínico es el dímero D. Este dímero D es un marcador directo de fibrinolisis y su valor clínico está asociado a eventos trombóticos, ¿no? Trombosis y también a coagulación intravascular diseminada. Ahí viene la importancia, ¿no? Dentro de los productos de degradación de fibrina, el más importante es el dímero D y se eleva sobre todo en eventos de trombosis, trombofilias, ¿no? Y también en coagulación intravascular diseminada. Recuerden bien eso. Acá también vemos quién activa al plasminógeno. El activador del plasminógeno tisular, el activador del plasminógeno tipo uroquinasa. Principalmente es este. ¿Quién inhibe? El inhibidor, el activador del plasminógeno tipo 1. Es el principal inhibidor. ¿Qué hace este? Bloquea esto. Los neutraliza. A la par, la plasmina ya libre tiene que ser neutralizada. Para eso ya actúa una proteína específica o enzima, la alfa-2-detiplasmina, que destruye, proteoliza la plasmina. U otra, que es la alfa-2 macroglobulina, ¿no? Bien, entonces
Este es más o menos un resumen de los principales mecanismos de la hemostasia. Preguntas. Profesor, entonces lo de la cascada de coagulación sería algo que se hace in vitro y lo del modelo celular sería lo que sucede en el cuerpo. Así es. Ya. Bueno, el modelo celular es el que mejor explica actualmente cómo interactúan los mecanismos, ¿no?, celulares con los mecanismos de coagulación, inhibición y fibrinolisis, ¿no? Es el que se explica mucho mejor la interacción de todos ellos. En cambio, el modelo clásico solamente te explica cómo se forma la fibrina, nada más, ¿no? En cambio, el modelo celular te explica la interacción de todos los participantes de la hemostasia, ¿no? Entonces, ahí viene su importancia. Ahora, hay varios modelos, ¿ah? Antes del modelo celular, ha habido diferentes modelos que trataban de hacer entender, ¿no?, por la interacción. ¿Y por qué se daba esto? Porque cuando uno aplicaba el modelo clásico, y por ejemplo, tienes deficiencia de factor 7, uno pensaría que el paciente sangraría, ¿no? Pero no, puede tener todavía una hemostasia normal, ¿no? Porque tiene pues varios mecanismos que permiten que se forme la fibrina, ¿no? Pero ahí hay un problema. Si la deficiencia de factor 7 es severa, entonces la formación de trombina es nula o bajísima. Entonces, eso, por ejemplo, acá no te explica. Acá se entiende que si no hay vía extrínseca, hay vía intrínseca, ¿no? Eso es lo que se sobreentiende. Pero con el modelo celular, si no hay factor 7, no inicia nada, ¿no? Por ejemplo, ahí se explica mucho mejor con este modelo la importancia del factor 7. ¿Y por qué el factor 7 es importante? Porque uno de los medicamentos que se usa, ¿no?, como anticoagulante, ¿no?, oral, es la warfarina. La warfarina, pues un dicomarínico, ¿no?, evita que las proteínas K dependientes se carboxilen, haciendo que sean disfuncionales, ¿no?, o de una función más lenta. Y de esa manera, ¿no?, haciendo que la coagulación trabaje más lentamente. Y como ya hemos visto antes, la importancia del factor 7 es que uno tiene una vida media corta y segundo está en bajas concentraciones. Por tanto, si tú bloqueas la producción del factor 7, en gran parte neutralizas los mecanismos de coagulación. Es ahí el uso de la warfarina o similares, ¿no?, para evitar o controlar pacientes con Formación. riesgo de trombosis, ¿no? Ah, ya. Más o menos esa es la idea, ¿no? En los hemofílicos es igual, ¿no? Por ejemplo, los hemofílicos, los que tienen carencia de factor 8, no hay factor 8, se sigue, uno piensa pues que no se forma fibrina, porque se bloquea en parte esta ruta, ¿no? Para cual la importancia de la vía intrínseca, que es más grande, es más amplia, pero no, tiene que haber una deficiencia severa de factor 8
para que recién el paciente muestre clínicamente una diatritis hemorrágica. Es por eso que se habla de varios niveles clínicos de hemofilia, ¿no? Leve, moderada y severa, ¿no? Y tiene que haber recién menos de 10% del factor 8 para recién notar un cuadro clínico notorio, no hemofílico, ¿no? ¿Y cómo se explica esto? Si vamos al modelo celular, porque esta trombina que se forma producto de esta iniciación, miren, va activando otros factores, al factor 11, ¿no? Al factor 9, y aunque no esté el factor 8, va a seguir formando trombina, pero en menor cantidad, lo cual entonces va a hacer que se siga formando un tapón hemostático. ¿Cuál es el problema del hemofílico? Que dependiendo de su grado de hemofilia y también dependiendo del grado de lesión, puede ser que sea una hemofilia leve, o el paciente es operado, ahí vas a darte cuenta que es hemofílico, que no coagula adecuadamente, ¿no? Pero un paciente hemofílico severo, un golpecito pequeño será un hematoma inmenso. Ya ese es justo, ¿no? El punto crítico, ¿no? Que el modelo clásico no iba acorde a la clínica de muchas enfermedades de la hemostasia. El modelo celular sí se acomoda y explica mucho mejor la clínica de la mayoría de enfermedades. Ahora, hay ciertos casos en los cuales sí, no explican claramente todas la fisiopatología, ¿no? Por eso que es muy posible que más adelante se propongan más modelos o modelos más actualizados con respecto a este, ¿no? Igual que el modelo de la membrana celular, ¿no? Usted recuerda un poco de biología, ha habido varios modelos o esquemas, ¿no? Hasta que el último, ¿no? Que no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero en el cual pues es una membrana bifosfolipídica, ¿no? Un intercambio de fosfolípidos, el free flow, ¿no? Es el que mejor explica, ¿no? La interacción de la membrana que conocemos ahora, ¿no? Entonces, si es la ciencia, pues, más vamos entendiendo, se va tratando de explicar mucho mejor. Bien, ¿me entendieron? La verdad, ya no me dejé entender. Sí, profesor. Gracias. Otra pregunta. Otra pregunta. Profe, ¿cuál es la importancia del INR? Bien, ya vamos a la parte metodológica. Bien. Eh, como todo, como todo sistema fisiológico, requerimos medirlo, requerimos evaluarlo. Ustedes saben pues que con las pruebas básicas de coagulación, el TP, TTP, evaluamos que los mecanismos de hemostasia estén normales y nos dan tiempo, que mediante estudios previos de valor de referencia sabemos que son normales, ¿no? Cuando se empezó a usar los anticoagulantes orales, como la warfarina, y les hablo hace más de 40, 50 años, a nivel mundial había diferentes reactivos de TP. El método de Quitt, ese Quitt fue uno de los que propuso el método de TP que conocemos ahora, usaba reactivos con diferente concentración de factor tisular o de diferente origen, ¿no? Humano o animal, ¿no? Lo cual hacía entonces que los tiempos variaran según el reactivo, lo cual permitía que no sea comparable, ¿no? Y mucho más cuando era un paciente con tratamiento, ¿no? Es decir,
Vamos a la pizarra. Tienes un reactivo 1, un reactivo 2, un reactivo 3. Aquí te da, por ejemplo, 20, acá te da 25 y aquí te dan 30 segundos. Entonces, con los segundos no es fácil de comparar, ¿no? ¿Cuál sería lo mejor para poder definir un tratamiento? Y mucho más si el laboratorio cambiaba de reactivo o el paciente viajaba de una zona a otra, donde usaban diferentes reactivos. Se trató de uniformizar, por ejemplo, con los porcentajes de actividad, pero no, igual, el porcentaje de actividad también variaba según el reactivo. Se trató de uniformizar con un ratio. El ratio era el TP del paciente sobre el TP del control, pero igual también era dependiente reactivo. Entonces, surgió la idea de poder normalizar esto mediante un reactivo de referencia, ¿no? El reactivo de referencia, ¿no? Para el TP lo tiene la OMS, mediante es un preparado especial con una concentración ya determinada de factor tisular y que te da pues un tiempo óptimo, ¿no? Y aquí surge el término de ISI. ISI es índice de sensibilidad internacional. El reactivo ETP de la OMS tiene un ISI de, es decir, que detecta de manera precisa y exacta la deficiencia de un factor. ¿Qué factor? Factor 7, que es el que te evalúa el TP. Entonces, al tener esto como referencia, todas las casas comerciales trataron de igualar la concentración de ese ISI, pero no pudieron, porque ya dependía mucho de la procedencia del factor tisular, del manejo de reactivo, etcétera. Entonces, vieron que era difícil poder tener un reactivo igual por todos. Entonces, decidieron crear un cociente. Este cociente es lo que llamamos INR, ¿no? El INR, o ratio, o tasa de normalización internacional, su fórmula es el TP del paciente sobre el TP control, todo elevado a la ISI, ¿no? Permite, ¿no?, comparar mediante diferentes reactivos cómo es su respuesta frente a la deficiencia de factor 7. De esta manera, entonces, lo que antes decía un reactivo, por ejemplo, 1, un reactivo 2, un reactivo 3, ¿no? Este que tenga un ISI, por ejemplo, de 1, este que tenga un ISI, por ejemplo, de 1.5 y este un ISI de 1, de 2, por ejemplo, con tiempos de 20, 25 y 30, no son comparables, pero ajustándolo con un INR, dice, por ejemplo, acá un INR, ejemplo de 2.1, acá de 2.2 y acá de 2.3, está más próximo y lo cual es comparable. Ese es uno. El INR permite ajustar para la comparación de la capacidad de detección de la deficiencia de factor 7 de los diferentes reactivos de TP. Clínicamente, ¿para qué es útil? Para que el médico decida o monitorice la dosis de warfarina que recibe cada paciente, ¿no? El INR, ¿no?, maneja lo que se llama el rango terapéutico. Este rango terapéutico fluctúa de 2 a 3. Es decir, que el paciente durante todo el tratamiento debe tener un INR que esté en ese rango, independiente de reactivo, independiente de la dosis, porque la dosis puede variar, ¿no? Pero la idea es que esté siempre en este rango. En este rango, bueno, depende de cada protocolo clínico, se garantiza que el paciente esté lo suficientemente anticoagulado para que tenga eventos trombóticos y también tenga la capacidad suficiente de coagulación
para evitar sangrados. Ese es el uso lineal, ¿no? ¿Me dejé entender o Sí, que sí, que gracias. tengo una clase de eso acá también? Bien. Hay muchas pruebas de laboratorio para evaluar el perfil de coagulación, ¿no? Llamado también coagulograma. Acá vemos toda una batería amplia de pruebas de la hemostasia. Y estas van sujetas siempre a encontrar la enfermedad de fondo y también poder decidir la mejor medida terapéutica, ¿no? Y van a seguir incrementándose las pruebas conforme se vayan requiriendo determinar más enfermedades o mejores tratamientos. Es importante para esto la clínica, ¿no? Algo particular de la hemostasia es que muchas de las decisiones para saber qué prueba pedir y qué tratamiento hacer es cómo clínicamente el paciente va a responder. Si, por ejemplo, para el paciente A una dosis de 10 es útil, para el paciente B una dosis de 10 puede ser que no sea útil, requiere una mayor dosis, una menor dosis. Entonces, en respuesta a la clínica es que el médico toma muchas veces sus decisiones. Algo particular de la hemostasia, ¿no? Cosa que en otras áreas, ¿no? Como bioquímica, hematología, los valores son mucho más precisos y uno espera una respuesta muy similar en el tratamiento. Pero igual, pues ya es algo en la cual ya depende de la fisiología de cada paciente. Estas son las pruebas básicas: tiempo, el recuento de plaquetas, tiempo de sangría, el TP, TTPA, fibrinógeno y el tiempo de trombina. Tiempo de sangría, como les comenté, es una prueba antigua. Hay varias técnicas, las más conocidas es el método de IBI, que consiste en hacerse varios cortes en el brazo. Se considera el método de referencia para el tiempo de sangría, pues bastante engorroso. Todavía se hace en algunos hospitales, como la Revaliati Almenara, ¿no? Pero gradualmente se está reemplazando por métodos ya automatizados que evalúan el grado de adhesividad y agregación plaquetaria in vitro. El método de Duke es un método más antiguo todavía, que se propuso también como una primera herramienta para poder determinar el riesgo de sangrado de un individuo. El problema del método de Duke, y eso puede buscar en la universidad, hay tesis al respecto, hay mucha imprecisión y muchas variables que no permiten estandarizar el protocolo. Por tanto, un protocolo que no puede estandarizarse, no puede controlarse, y si es muy impreciso, se recomienda no usarlo porque en vez de generar una orientación clínica, puede generar problemas, ¿no? Pero igual, como muchos métodos antiquísimos, ha seguido, se ha seguido prevaleciendo porque en la mayoría de casos es útil. Es útil porque le da al médico una idea general de cómo está respondiendo la hemostasia primaria frente a una lesión. Bien. Pero igual, eh, como les menciono, la historia clínica es importante porque por
por más que las pruebas de laboratorio puedan decir algo, pero si el paciente indica un sangrado, por más que las pruebas sean normales, entonces esa evidencia clínica de sangrado es la que va a orientar al médico a tomar decisiones. El tiempo de sangría va asociado mucho al conteo de plaquetas, a la morfología plaquetaria, ¿no? A la retracción del coágulo. Entonces, el problema está, como repito, que es el método de Duke, que es el más fácil de aplicar, es bastante impreciso. Partiendo mucho de que si usted lo va a hacer en el lóbulo de la oreja, la vascularización en el lóbulo de la oreja no es igual entre individuos y varía también según la edad de cada paciente. Otras son condiciones climáticas, muy diferente en épocas de frío, épocas de calor. También depende mucho el grado de eh, profundidad con la cual se hace el pinchazo. Hay varias variables, lo cual hace pues que tenga problemas de especificidad y sensibilidad frente al problema de las plaquetas, ¿no? Pero como le digo, se sigue todavía usando porque es el que mejor se puede acoplar a un laboratorio y fácil de implementar. Pero va también siempre acompañado de la evaluación clínica y de otras pruebas como el tiempo el tiempo de coagulación o el TP-TTPA y el conteo de plaquetas y su morfología, ¿no? Al menos como pruebas básicas. Acá vemos este estudio, ¿no? Que hicieron todo una evaluación sistémica del impacto que tiene el tiempo de sangría para tomar decisiones médicas. Y al final concluyeron pues que es algo superfluo, ¿no? Que tiene una mínima contribución clínica. Y así van a ver ustedes muchas pruebas, como por ejemplo hace poco hubo unas publicaciones para lo que son las antígenos febriles que tienen poco valor clínico, porque son muy inespecíficos y poco sensibles para detectar infecciones por Salmonella typhi y sus otros tipos, o por Bruselas, ¿no? Cual también nos pone a cuestionar ahora, ¿no? El punto de vista de la calidad, ¿no? Son métodos fácilmente de controlar, son métodos que tienen un estándar, método de referencia. No. Pues partiendo de eso, el hecho de que un método no tenga un valor, un método de referencia lo hace complicado poder estandarizar, ¿no? El caso del tiempo de sangría sí tiene un método de referencia, el método de IBI, que es el que ha mostrado una mejor sensibilidad, especificidad de valores más precisos, si es que uno respeta el protocolo indicado, ¿no? El tema está que se vuelve bastante incómodo para el paciente porque es hacer una, como ven en la imagen, se hace una presión con el tensiómetro de 40 milímetros de mercurio y luego se le hace en el antebrazo del paciente varios cortes, ¿no? A una longitud y una profundidad ya determinados. Inclusive hay lancetas ya específicas para este método, ¿no? Y con lo cual, pues cumpliendo todo el protocolo, al menos tres cortes, cumpliendo esta longitud y esta profundidad, y cada corte, midiéndolo independientemente, sacar un promedio, se tiene valores mucho más precisos y asociados al estado clínico del paciente, ¿no? Pero como es engorroso, es incómodo para el paciente y, y no es fácil de implementar en laboratorios básicos, no se usa mucho. Pero vamos al caso, como le decía, ¿no? Este estudio, ¿no? Sistémico demostró el bajo impacto clínico de esta prueba. Por tanto, una sugerencia de este grupo de expertos es ya no usarlo. Inclusive ellos en los laboratorios que hicieron este estudio indicaron ya no usar el tiempo de sangría como una prueba, ¿no? Para evaluar el estado preoperatorio o riesgo de sangrado de un paciente, ¿no? Así van a ver ustedes varios estudios que a veces contradicen lo que uno en la universidad escucha. Y es parte de la ciencia, por eso que ustedes siempre tienen que actualizarse, siempre. Es parte del quehacer. Sea el área que ustedes hagan, tienen que actualizarse siempre. Bien. Acá vemos, por ejemplo, este pequeño algoritmo
Y acá viene algo importante, y eso también van a aplicarlo para otras áreas. La historia clínica del paciente, tanto individual como familiar, es importante. En hemostasia es importante saber eso sí. Si el paciente tiene padres, abuelos con problemas de hemostasia, es muy probable que también tenga uno de ellos, solo que en diferente grado. Entonces, aquí es importante tener un conocimiento de esto. Y en base a eso se amplían las pruebas para poder hacer la evaluación de la función plaquetaria, ¿no? El conteo de plaquetas hay varios métodos. Ya ustedes lo saben, el método de referencia actual es el método por inmunometría, usando anticuerpos monoclonales, anti-CD41 y CD61, en el cual todos los métodos automatizados tienden a compararse. Inclusive, desde el año 2000 para adelante, los métodos automatizados han demostrado ser superiores a los métodos manuales, sobre todo al método en cámara, ¿no? Respecto al método en frotis, es un método que a nivel mundial no es recomendado porque es muy impreciso. Tiene un coeficiente de variación que suele ser mayor al 25%, muy alto. Pero es también sabido que en países en desarrollo, como el nuestro, y también en zonas de extrema pobreza, sería una opción, al menos para dar una orientación si el paciente tiene conteo bajo de plaquetas. Por ejemplo, en esta epidemia de dengue que tenemos ahora, me consultan muchas veces muchos colegas, sobre todo de provincia, qué método de plaquetas es el más recomendado para hacer una estimación de plaquetas en frutis. Yo recomiendo el método de Fonio o el método de Damechek, ¿no? Y al menos mi experiencia y también por los estudios que hay previos, demuestra que tienen una precisión no tan alta, no tan buena como el automatizado, pero sí aceptable si es que uno logra estandarizar el protocolo. Bueno, el método en cámara, el de Randy Crowe, fue considerado hasta el año 2000 como el método de referencia, pero es bastante tedioso. Para una muestra toma en promedio unos 20 a 30 minutos por muestra, lo cual hace pues que sea fastidioso de implementar, ¿no? O hacer, sobre todo cuando tenemos un volumen regular de muestras con plaquetopenia, ¿no? Pero igual, pues, si pueden hacerlo, no es difícil, pero sí hay que lograr, como quien dice, agarrar la práctica, ¿no? Para poder hacer y cumplir todos los pasos, haciendo que la imprecisión individual sea mínima, ¿no? Puede usarse oxalato de amonio o prolicaína al 1%. Inclusive hay una tesis que se hizo hace unos 5 años por un colega que aplicó una variante del método de Crowe agregándole azul de metileno, azul de toluidina, como sustancia de contraste, ¿no? Que coloreaba las plaquetas, haciendo que sea más fácil diferenciarla de otras estructuras que pueden también asemejar su tamaño y su forma. Muy interesante la tesis, ¿no? Yo sugerí, porque fui el jurado, que sería bueno que eso se implemente en la práctica, ¿no? Para ver pues el impacto clínicamente mediante ya estudios, solamente estudios de ensayo para ver el grado de desempeño del método, ¿no? El método automatizado, como ya deben haber leído, ¿no? Es muy ventajoso porque son métodos más reproducibles, ¿no? Evalúan un mayor número de células y según también la tecnología, puede ser mucho más específico para detectar plaquetas. El problema del método por impedancia es que diferencia las células en base a su volumen, lo cual puede confundir cualquier estructura que tenga un volumen parecido a plaquetas como tal. Los métodos ya por dispersión de luz, ¿no? Que utilizan ya eh,
dispersión multiángulo o fluorócromos o colorantes para diferenciar plaquetas son mucho más específicos, exactos y precisos, teniendo pues inclusive algunas marcas muy cercanos al desempeño del método de referencia, ¿no? Siempre debe saber usted cuáles son los interferentes al método que usted elija para contar plaquetas, sea el método en cámara, los métodos automatizados de sus diferentes tipos, si ven frotis, ¿no? Aunque usted no lo crea, el frotis puede tener interferentes, precipitados, agregados plaquetarios, que ya dificultan de por sí hacer el conteo o una estimación del conteo de plaquetas. Por ejemplo, en estos casos, ver plaquetas agregadas, ¿no? Ya de por sí em, no sería apropiado cuantificar plaquetas si tenemos una muestra con esta observación. Es mejor pedir una nueva muestra para cuantificar de manera más precisa el valor real de plaquetas, ¿no? O en todo caso, dar un comentario, ¿no? Que se observan plaquetas agregadas, ¿no? Aparentemente indicando un valor dentro del intervalo de referencia, pero se recomienda, ¿no? Una nueva muestra para dar un valor preciso. Algo por el estilo, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿no? Lastimosamente, si ya trabajan, deben darse cuenta que cada laboratorio, según sus condiciones, criterios de cada profesional, también qué pesa más, ¿no? La calidad o la producción, van a cambiar sus protocolos. Ya esto sí es un tema que es difícil. Como docente yo le puedo decir pues que haga lo mejor, ¿no? Con calidad, con ética, pero también no voy a eh, quitarme, ¿no? O tapar, ¿no? El sol con un dedo de que en la práctica eso es bien difícil muchas veces, porque te imponen, te obligan a hacer cosas, ¿no? Y a veces por necesidades tienen que aceptar o aplicar lo que les exige la empresa o que les da el trabajo. Pero la idea es que de manera tal vez consciente y de la mejor manera posible, tratar de exigir y dar la mejor calidad en lo que podamos hacer. Yo les puedo decir que a veces al principio es difícil, pero ya depende mucho de ustedes, ¿no? Sea en el campo que estén, no solamente hematología o hemostasia, ¿no? Miren, acá vemos la morfología plaquetaria, como preguntaron uno de ustedes, es importante, sí. En este caso, por ejemplo, miren, si vemos en cantidad de plaquetas, este paciente tiene una cantidad normal de plaquetas. Si vamos a su morfología, tiene una morfología completamente patológica. Más del 50% de estas plaquetas son disfuncionales. Por lo tanto, en este tipo de casos, el paciente es muy posible que tenga un cuadro de sangrado por defectos en la función plaquetaria, ¿no? Pero como les dije, es importante garantizar la calidad del protis, de la coloración y de la muestra, ¿no? Para que estos hallazgos tengan valor clínico. Bueno, la nomenclatura plaquetaria ha ido variando, no es el tema ahorita, pero sí es importante pues que también eso lo vayan revisando ya cuando ya ejerzan o si están ejerciendo, lo vayan actualizando, ¿no? Esta es una imagen de agregación plaquetaria. Como pueden ver, las plaquetas cuando se agregan es difícil contabilizarlas, ¿no? Eso que hago un estimado con esto, no, no se puede hacer. Puede darse una apreciación, pero no puedes ni estimar la cantidad. En estos casos sí sería importante sugerir siempre una nueva muestra y descartar pues qué causó este artefacto. Una mala toma de muestra, un mal manejo del tubo, la presencia de anticuerpos fríos antiplaquetarios o también la presencia de anticuerpos asociados a ETA que pueden causar también este fenómeno, ¿no? Acá sí ya
Hay algoritmos que pueden usarse para descartar, ¿no? ¿Qué causó esto? También interferencia, por ejemplo, en este caso, los fragmentos de Matías, los esquistocitos, interfieren mucho con los conteos de plaquetas, sobre todo cuando hay eh, microcitosis, ¿no? Y hay también plaquetas grandes, puede generar interferencias, ¿no? Acá también, por ejemplo, se puede ver la presencia de plaquetas gigantes en este frotis. El histograma también nos da diferentes picos o zonas anormales de distribución plaquetaria. Acá también, cuando son agregados plaquetarios, el conteo que el equipo te da no es confiable. Y como le digo, ningún método puede ser útil cuando las plaquetas están agregadas o aglutinadas. Ninguno puede ser, porque no te va a confiar de manera exacta y precisa la cantidad de plaquetas. Las tecnologías nos ofrecen ahora, pues, inclusive en un mismo equipo, dos tecnologías, ¿no? Uno por impedancia y otra por óptica, ¿no? La ventaja de los conteos por óptica es que son superiores en linealidad, en límite de detección y también tienen menos interferentes que, por ejemplo, con los sistemas de impedancia, ¿no? Pero es importante tener en claro eso y que el proveedor le dé la información clara, ¿no? Para el manejo adecuado de estos parámetros. Acá, por ejemplo, ¿no? Este casito en la cual el equipo le dice por impedancia 255, óptico 191. Por ejemplo, acá hacer la corrección de plaquetas no meritaría clínicamente, porque paciente con 191 va a tener casi la misma respuesta de la hemostasia que uno que tenga 255, ¿no? No habría ningún cambio en el impacto clínico, ¿no? Pero en cambio, a nivel analítico, sí, porque si uno evalúa a nivel de incertidumbre, ¿no? Cuando tienes 100, 255 con 191, entonces sí hay una alta imprecisión, por tanto una alta incertidumbre, entonces el método no sería confiable, ¿no? O el laboratorio no sería confiable su reporte de plaquetas, ¿no? De ese punto de vista sí sería importante reportar el valor más cercano al verdadero, al real. Bien, el tiempo de trombina, ya hemos hablado un poquito de eso. Acá es lo que les comentaba, que el reactivo tiene diferentes fuentes. Acá está la fórmula del INR, ¿no? ¿Cómo obtener un INR? Una forma práctica en un laboratorio es teniendo con 20 muestras de pacientes sanos, ¿no? Para que obtengas un tiempo de protrombina normal, ¿no? Mediante un pool o en todo caso hacer la prueba para cada una de las muestras y tienes ya un valor promedio de cada las 20 muestras analizadas, ¿no? Bueno, la metodología para el TP es fácil. Incubas tanto reactivo como muestra en un volumen determinado, mayormente un volumen de muestra con dos volúmenes de reactivo. Lo incubas por 2, 3 minutos. Luego agregas el plasma al reactivo, el reactivo al plasma y luego cronometras. En el método manual tienes que observar visualmente la formación de un coágulo. El método automatizado, según la tecnología, sea óptica o sea electromecánica, va a detectar de manera diferente la formación de fibrina, ¿no? Acá está más o menos explicado en este método cómo se calcula, ¿no? Obtiene el resultado, ¿no? Últimamente se está implementando los métodos POC. Son métodos rápidos, cercanos a al paciente, ¿no?
que consiste en sachets, donde uno dispone una pequeña gota de sangre y te determina el INR o el TP, ¿no? Son métodos que ya se han implementado, por ejemplo, para glucosa, hemoglobina, otras pruebas. Para TP se está queriendo implementar en algunos lugares, pero todavía no hay, como quien dice, una confianza en los resultados que ofrezca estos tipos de pruebas. Pero ya en el mercado está disponible. Igual hay que hacer una validación de estos métodos siguiendo, siguiendo protocolos CLCI, ¿no? ¿Cómo se reporta el TP? En, en segundos, también se acostumbró a reportar en porcentaje, que actualmente no es útil, pero sí se ha visto que el INR sería más importante. Inclusive en los programas de control externo para coagulación, también se considera el INR como parámetro para evaluar, de cierto modo, el grado de precisión de un laboratorio, ¿no? Para casos del TP, ¿no? Bueno, acá vemos parte de la reacción con el factor 10 activo en el calcio iónico en una superficie plaqueta activada. Y acá vemos los tiempos, ¿no? Que pueden cambiarse en cada reactivo. Se recomienda, de cierto modo, hacer estudios previos para tener la referencia en población o en todo caso hacer una verificación del intervalo de referencia que usa en el laboratorio. Como le decía, el rango terapéutico lineal suele variar según cada protocolo clínico, mayormente para pacientes con prótesis cardiovascular o algún tipo de prótesis. El rango debe fluctuar de 2 a 3. Acá más o menos una tablita para hacer la curva de calibración de P. Esta curva de calibración es para determinar el porcentaje de actividad. Como les digo, actualmente no es útil, aunque hay muchos clínicos, ah, mayores sobre todo, que sí están acostumbrados a que uno les reporte el porcentaje de actividad del TP. Y si es mayor al 70%, indican pues que hay una buena respuesta frente a un sangrado. De la curva de calibración y a esto mediante un Excel, ¿no? O un programa se determina entonces cuál sería el porcentaje de actividad según el valor que obtengas de TP. Bueno, acá está lo que les comentaba. Este es el, el, el concentrado de factor tisular que te ofrece la OMS, que es humano y también combinado. Tiene el ICI de 1 y todo otro resto de eh, factores tisulares, sea de humano o de animales, deben ser próximos su ICI a 1, ¿no? Actualmente ya por el tema ya de la industria del laboratorio, los reactivos recombinantes se están usando mayormente. Tenemos reactivo ETP con inclusive un ICI menor a 1, 0.9, ¿no? Que son bastante sensibles, ¿no? Pero ahí también viene un punto en el cual el laboratorio tiene que ver costo-beneficio, ¿no? Un reactivo con un ICI de 1 a 1.2, ¿no? Hasta 1.5 puede ser útil para evaluar pacientes anticoagulados. Bueno, ya hemos hablado sobre esto. Bueno, acá está más o menos lo que les comentaba. ¿Qué es lo que hace la warfarina, ¿no? La warfarina, ¿no? Bloquea, ¿no? La carboxilación de los factores K pendientes. En este caso, la vitamina K cede un grupo carboxilo a los factores K pendientes para que sean funcionales, ¿no? En este caso, la vitamina K bloquea la enzima encargada de hacer esa carboxilación, haciendo que sean factores parcialmente funcionales, ¿no?
Es importante que usted recuerde cuáles son los factores K dependientes. Son estos seis: 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S. Este es más o menos la estructura química de la vitamina K. Recuerde que la vitamina K funcional que usamos nosotros es la que metaboliza nuestro microbiota intestinal. Acá vemos los errores para los ensayos de dilución, de reactivo, en caso de métodos manuales, ¿no? La experiencia. En caso de recién nacido es un caso muy particular. Ok. Uno, la capacidad funcional del hígado de un recién nacido no es al 100%. Por tanto, los tiempos TP, TTPA son ligeramente prolongados. También su microbiota no está adecuadamente formada. Por tanto, no producen la suficiente cantidad de vitamina K, que es absorbible para que pueda usarse, ¿no? eh, para que los factores K dependientes estén adecuadamente formados. Entonces, la suma de todo esto hace que los valores de TP, TTPA, tipo de trombina, ¿no? En un recién nacido sean prolongados. Aquí vemos la variación, ¿no? De usar, de manejar, ¿no? Diferentes valores de ICI. ICI de 1, ICI de 2.5. Mientras más bajo sea el ICI, se va alejando más de los valores reales. También la importancia de usar un ICI, como digo, hasta 1.5 puede ser útil, ¿no? Y aquí estamos manejando un IR de rango de 4.5 a 2, ¿no? Que sería un rango terapéutico. Estás tomando un estudio que evalúa, pues, los diferentes grados de sensibilidad de reactivo de TP según su grado valor de ICI. Bien. Hasta acá alguna pregunta con respecto al TP. Ah, sí, profesor. Tenía una duda sobre el tubo de citrato. ¿Por qué este tubo es el ideal para la prueba de hemostasia? ¿Y por qué no se puede usar otro anticoagulante como el oxalato sódico, que también es líquido? ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿Por qué el tubo de citrato es el ideal para una prueba de hemostasia? ¿Y por qué no se puede usar otro anticoagulante líquido como el oxalato de sodio, oxalato sódico? Bien, buena pregunta. Sí, no tengo la respuesta exacta, pero sí en su momento también me dediqué a buscar la respuesta, pero sí ha habido estudios que han comprobado el grado de estabilidad de algunos anticoagulantes con respecto al analito de que se quiere evaluar. En el caso del tubo con citrato, ¿no? Ha habido estudios que han comparado oxalatos, eh, el ETA, otros anticoagulantes que no me recuerdo ahorita, comparados con el citrato. Y el citrato ha mostrado una mejor reproducibilidad y estabilidad de los factores a través del tiempo. Y lo cual entonces ha sido que ya se estandarice. De cierto modo, las sales de citrato son más estables que las de oxalato. Eso es por un lado. Por otro, comercialmente, también ha sido mucho más fácil poder implementar esto a las diferentes versiones de tubos, ¿no? Tanto los tubos de vidrio como los tubos de plástico. Creo que con el oxalato no se dio esa facilidad. De ahí, con respecto a plaquetas,
el tubo con citrato, en cierto modo, no altera mucho la estructura plaquetaria que los oxalatos sí podrían alterar un poco las plaquetas. En caso se quiere usar esta muestra para evaluación de función plaquetaria. Entonces me imagino que al final sumando los beneficios y la utilidad para poder sintetizarlo a un solo tubo, el citrato ganó más puntos. Y por eso que hasta ahora se ha seguido usando. En caso del ETA sí hay más evidencias que he encontrado comparado a otros reactivos, ¿no? Lo cual lo hace un poco más ventajoso. No quita que otros anticoagulantes pueden usarse, solo que el ETA es el que tiene más estable la morfología un poquito más de tiempo a diferencia de otros. Aunque hay tesis, hay una que hicieron en la Universidad de Tacna y otra que no me acuerdo ahorita, acá en Lima, que han evaluado otros posibles anticoagulantes para usar en más de un solo tubo. Un tubo para coagulación y un tubo para hematología. Un solo tubo. Los resultados son alentadores, pero el tema ya, creo, como ya chocas a nivel comercial, es un poquito difícil, ¿no? Porque ya chocas pues con casas comerciales grandes y como que implementar un tubo que sintetice todo, como que no convendría a nivel comercial, ¿no? Ahora, el problema está, y acá también habría que ver, como dice, una reflexión, que somos un país muy consumista, ¿no? Y poco productor. Por ejemplo, si ustedes ven la marca Biner, lo que usamos para reactivos de bioquímica, inclusive ya tiene equipos hematológicos y pruebas de inmunología, una marca argentina, la marca Bytec, una marca chilena. Y así, ¿no? Brasil también tiene sus marcas propias. Si bien es cierto, son pocos los ejemplos acá en Latinoamérica, ¿no? Pero hubiera sido interesante, ¿no? Que en su momento se creen marcas nacionales, ¿no? Que tal vez ya dentro de esto promuevan cosas o mejoras, ¿no? De la tecnología, pero bueno, no se dio eso. Bueno, volviendo a tu pregunta, es lo que te podía responder en base a lo que yo también he podido encontrar, ¿no? Como una conclusión, ¿no? Que en vista de los diferentes resultados de diferentes estudios, vieron que el que tenía más beneficios, solamente para hacer TP, TP, sino para otras pruebas también de evaluación de factores, ¿no? Pruebas funcionales, el citrato fue la mejor opción. Ok, profesor, gracias. Otra pregunta. A ver, tanto. En el caso del TTPA no es muy complicado. Lo importante del TPTA es que tiene más inhibidores. Tiene heparinas y las heparinas tienen varios tipos. Las de alto peso molecular y las heparinas fraccionadas. Algo también complicado del TTPA es que tiene varios reactivos y dentro del reactivo varios componentes, como los fosfolípidos, los activadores, que son los que varían según cada reactivo, y el cloruro de calcio. Y también, ya al menos, es- se ha tratado de uniformizar algunos índices para poder detectar o diferenciar, ¿no? Las muestras que tienen anticoagulantes de las que tienen inhibidores, ¿no? Y las que tienen carencia de factor. Índice que te permite diferenciar entre la presencia de inhibidores y la carencia, ¿no? De algún factor de esta vía es el índice de Rosner, ¿no? El cual pues se utiliza bastante para poder descartar la presencia de inhibidores. Un inhibidor es un anticuerpo o una ragina, ¿no? Un anticuerpo ante algún tipo de lípido que in vitro te prolonga las pruebas.
tienes un TTP prolongado, TP prolongado, etcétera, por más que hagas una prueba de mezcla, etcétera. Pero in vitro, ese inhibidor actúa ya como un activador, generando ya riesgo a trombosis. El ejemplo clásico es el anticoagulante lúpico. Un primer hallazgo fue en pacientes con lupus. ¿Por qué anticoagulante? Porque in vitro se prolongaba los tiempos de TP, pero en vivo este inhibidor promovía la formación de trombosis, ¿no? O eventos trombóticos. Esa es justo la ambivalencia que tiene este tipo de inhibidores, ¿no? Cuando se tiene un TTPA prolongado, primero hay que descartar, ¿es por deficiencia de un factor o hay un inhibidor? El índice de Rosner te permite tener una mejor determinación si es una de estas dos posibilidades. Bueno, volvemos a la cascada clásica de la coagulación. Como les decía, explica mucho mejor el entendimiento del TP y TTPA. El protocolo es un poquito más extenso. Tienes que calentar el plasma con el reactivo por un tiempo y luego después de eso le agregas el cloruro de calcio para recién iniciar la formación del coágulo, ¿no? Los tiempos también suelen ser mayores, ¿no? Importante que los activadores varían, ¿no? Pueden ser de silicatos, sílices u otros, ¿no? Cefalinas. Ya eso depende mucho. Y dependiendo mucho los activadores que tengas o el soporte de fosfolípido que tengas en tu reactivo, este va a ser más sensible o va a tener tiempos con diferente rango. Se intentó hacer un índice que compare el TTPA entre diferentes reactivos, algo muy parecido al INR, pero no se ha logrado algo parecido. Que se recomiende de preferencia que se vuelva el paciente con el mismo reactivo y lo que sí se puede hacer son ratios, ¿no? Para poder evaluar la respuesta del paciente a un tratamiento. Importante, ¿no? Frente a un TTP prolongado, evaluar pues problemas hepáticos, un CID, ¿no? Transfusión masiva, contaminación o administración de heparina, la presencia de un inhibidor o déficit de un factor de esta vía, ¿no? Mayormente cuando encontramos en un perfil de coagulación solamente el TTP prolongado, entonces se hace un poco más fácil el análisis. Y hay que hacerle aquí una prueba de mezcla y en base al resultado, aplicando el índice de Rosner, determinar pues, si hay la presencia de un inhibidor o deficiencia de factores. Si hay deficiencia de factores, que es lo más frecuente, ya hace la determinación de los factores, ¿no? Lo más común es 8 o 9, ¿no? Asociados a hemofilia, ¿no? Y si no hubiera entonces deficiencia, ya buscar inhibidores, ¿no? El más frecuente anticoagulante lúpico. O la presencia o contaminación con heparina, ¿no? Y en ese caso ya hay que evaluar, ¿no? Dónde se tomó la muestra, ¿no? Y en qué casos. Si es paciente hospitalizado, más probable que sea contaminación con heparina. También pacientes con altas dosis de vitamina K o con larga data en usar vitamina K, también puede tener prolongado el TTPA. Nos volvemos entonces que datos clínicos del paciente son importantes para evaluar estos resultados. Ahora, en caso de la heparina fraccionada, el TTPA sí ya pierde sensibilidad. Acá ya hay pruebas como el antifactor 10 activado, que son mucho más sensibles para determinar la administración de heparina fraccionada, ¿no? O heparina de bajo peso molecular, ¿no? Que actualmente es la que más se usa porque es más eficiente para disminuir el riesgo a trombosis, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia es la que más se usó.
o la enoxaparina, ¿no? Aquí vemos más o menos lo que les comentaba, eh, cómo usar esta prueba para evaluar tratamiento con heparina, cómo esta puede verse invalidada cuando hay presencia o de inhibidores o deficiencia de factores, ¿no? Este es el ratio que se recomienda, ¿no? De 0.3 a 0.7 cuando hablamos de enoxaparina, ¿no? En caso del TP, de tiempo de trombina y fibrinógeno, tienen poca utilidad por la casuística que tenemos, pero pueden ser útiles cuando hay problemas con la fibrina, ¿no? Sea disminución en la fibrina, disculpe, fibrinógeno, sea que hay presencia de inhibidores como el dímero D, o sea que haya un fibrinógeno anormal, ¿no? Una disfibrinogenia, que es rara. Vamos, he visto muy pocos casos en nuestro país, ¿no? En este caso, la presencia de inhibidores es lo más común, o la contaminación con heparina o el uso de heparina para tratamiento. Aquí vemos en caso de esfinogenemia, acá se usa una prueba que es la reptilasa para poder evaluar el tiempo de TP y que no sea prolongado por la presencia de heparina, ¿no? En caso de fibrinógeno, el método de Claus, que es el más usado, es para ver la concentración de fibrinógeno. Recuerden que es la proteína más abundante de la coagulación, ¿no? En el plasma. Y su importancia más que todo está, si está disminuida, indica pues que hay problemas en producción, problemas hepáticos o hay un consumo en esta proteína. Si está elevada, ya se vuelve un indicador de inflamación. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. En el caso de los recién nacidos, usted mencionó que el TP, el TTPA, bueno, estaban, digamos, un tanto prolongados. Eso quiere decir que, o bueno, en la actualidad imagino que ya hay una estandarización respecto a los valores de referencia para recién nacidos. Si hay referencias que toman en cuenta esto, ¿no? Para estudios propios en nuestro país, no hay. A menos que yo sepa, no hay. Todos son publicaciones extranjeras. Pero sí han hecho, como quien dice, la verificación de esos valores de referencia extranjeros en nuestra población y sí son aplicables. Ahora, cuando hablamos de recién nacido es importante diferenciar dos tipos de recién nacido. Un recién nacido a término, es decir, que completó sus 40 semanas de gestación, ¿no? Y un recién nacido pretérmino, o sea, prematuro, que nació antes del tiempo esperado. Donde hay valores de referencia establecidos son los a término, o sea, que completaron sus 38 a 40 semanas de gestación. En los pretérminos sí hay pocas referencias, al menos que tengo yo, y ya depende mucho, como quien dice, de los primeros resultados que se obtengan, ir evaluando periódicamente cómo esos tiempos van mejorando o se van complicando. El problema es que el paciente prematuro tiene muchas complicaciones, ¿no? Tiene un hígado inmaduro, no tiene una microbiota que le provenga vitamina K, la absorción de vitamina K no es tan eficiente como la de un recién nacido a término, y aparte, como están hospitalizados mayormente, están heparinizados. Todo eso hace que sus resultados sean muy variables.
Entonces ahí sí es importante el manejo en conjunto clínico con lo que el laboratorio puede ofrecer. Y cuando tú te refieres a valores de referencias, es mucho más claro recién nacidos a término. Eso sí hay valores mucho más claros. Por ejemplo, para ATP suele ser más o menos de 12 hasta 17, ¿no? O 19, según la referencia que tomes. Para TTPA puede ser hasta de 35 hasta 50 o 60, ¿no? Ahora, en el Hospital del Niño, en el Bartolomé y en el Instituto Materno Infantil, son donde creo que tienen las referencias más claras que manejan mayor población de este tipo. Claro, profesor, en estos casos me imagino que tienen bien estandarizado también la parte preanalítica, ¿no? Porque tomarle una muestra a este tipo de pacientes es bastante, ¿cómo le digo?, difícil, ¿no? Y ahora, y en esto, justo a eso también quería llegar. Y incluso la proporción, por ejemplo, de estos tubos comerciales de citrato, hay un volumen que ya está estandarizado. Imagino que para el caso de una toma de muestra, bueno, en este caso sería pediátrica o bueno, para un recién nacido, tendría que también estar en una proporción ya estandarizada, ¿no? Porque no puedo, yo recuerdo que no podíamos aceptar eh, tubos que tenían poca muestra o que tenían muestra en exceso con respecto a la sangre total, ¿no? Entonces, me imagino que esto ya está estandarizado, ¿no? Para recién nacidos. Sí, se aplican los mismos criterios que para un adulto. Ahora, ¿qué es lo que varía? Los recipientes ya tienen diferente volumen. Hay recipientes de 1 ml, de 2 ml, ¿no? Inclusive hay de 500 ml, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la decisión de qué recipiente usar? Según el número de pruebas que vas a hacer y también qué tanto volumen usa tu equipo, ¿no? Sí hay laboratorios que ya tienen eso estandarizado, ¿no? Donde yo trabajo, eso ya lo tenemos bien claro. Ahora, lograr la muestra satisfactoria depende mucho, ¿no? Mayormente el que maneja este tipo de pacientes son las enfermeras especialistas en neo o los médicos neonatólogos. En estos casos se les explica a ellos, se les instruye cómo queremos que se obtenga la muestra y en qué condiciones. En todo caso, va un personal que recibe la muestra, ¿no? Mayormente, cuando son pacientes hospitalizados, le sacan la muestra de catéter o de una vía central. Para eso también hay todo un protocolo para evitar que la muestra se contamine, ¿no? Ahora, si es punción periférica, de igual manera, también hay que estar ahí atentos y dando indicaciones, ¿no? Para la recolección de la muestra, ¿no? Ahora, si nos toca a nosotros tomar muestra, que a veces me ha pasado, sí ya también hay que evaluar todo el escenario, ¿no? Si es un bebito, tiene venas accesibles, qué tal es el manejo psicológico de los padres y también qué tan seguro estás tú para tomar la muestra. Y es algo que ya uno con la experiencia va aprendiendo. Igual, paciente pediátrico siempre va a ser un paciente bastante delicado en todo aspecto y cada analito va a variar, va a variar. Hay pacientes que les piden una batería inmensa de pruebas y sí ya involucra pues tener en cuenta, explicar al médico qué es lo que requerimos. A veces el médico piensa que de un tubito sale todo, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Mientras más pruebas complejas le pidan, requieren más tubos, más muestra y con diferentes aditivos. Y eso involucra entonces al paciente manipularlo más, manejar diferentes muestras. Y ahí también viene un punto en el cual explicar al médico que si no se cumplen esos requerimientos, el resultado no es confiable. Ahora, esto, como digo, depende de cada laboratorio. En el sector privado, lo bueno es que como es un tema ya más de competitividad, el tema de calidad está más arraigado por eso en el sector privado, lo cual les exige, ¿no? Que deben cumplir estándares, ¿no? Tener todos los documentos en regla, ¿no?
El sector público tiene más experiencia, no lo niego, pero la documentación, la parte de calidad que todavía falta fortalecer. Es un punto que ahí están, que si se integraran los dos en un mismo sistema sería excelente, ¿no? Pero bueno, digo, hay bastante para hacer, hay bastante para hacer. Con decirte, ¿no? Que dentro de las tesis que hemos podido hacer con algunos colegas, el valor de referencia para el paciente pediátrico siempre es un tabú, porque hay un temor, ¿no? A hacer eh, no sé si ustedes habrán hecho, bueno, se anime a hacer tesis más adelante, pero si ve la posibilidad de hacer tesis, algo importante sería enfocarnos en valor de referencia en pacientes complicados, pediátricos. Un colega que justo hizo su internado en la maternidad de Lima, licenciado Joel Cayo, hizo una tesis muy interesante porque él planteó hacer un estudio retrospectivo para sacar valores para hacer la tesis, ¿no? Para valor de referencia, ¿no? Aunque lo común es hacer un estudio prospectivo, o sea, de adelante, de aquí para adelante, él planteó hacer un estudio retrospectivo como una opción, ¿no? Y obtuvo valores bastante cercanos a los comparados a otros estudios, ¿no? Lo cual entonces podría ser una opción, pero habría que evaluar, ¿no? Si este protocolo sería aplicable para cualquier tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, se- sería una opción bastante buena. Profesor, y una última pregunta para terminar. Bueno, no sé, se me ocurrió, por ejemplo, en el caso de un paciente gran quemado, bueno, no sé, me acuerdo que algunas veces les tenían que tomar una muestra arterial, ¿no? Y bueno, no sé, se me ocurre, ¿y qué pasaría si le pido o me piden un perfil de coagulación de una muestra arterial? No tendría por qué variar los valores o hay algo ahí, se maneja igual porque casi siempre tomamos de muestras venosas, ¿no? Profesor. Profesor, Aló, aló, ya. ¿Me escuchan? sí se Sí, escucha. ahora sí se me escucha. Ya, le estaba diciendo que en el caso que tú comentas, eh, puede haber una variación, pero que clínicamente no tendría mucho impacto. Por ejemplo, la hemoglobina arterial es ligeramente un poco más alta que la hemoglobina venosa, ¿no? Analíticamente lo detectas por los coeficientes, etcétera, ¿no? Pero clínicamente no es relevante, no es relevante. Entonces, en varios analitos sucede lo mismo. El lactato, los electrolitos, la gasometría, ¿no? Arterial venosa, ¿no? El pH, etcétera, ¿no? Ahora, el tema está, si tú lo ves desde el punto de vista de calidad, lo ideal sería tener valores propios, ¿no? Tanto para el uno venoso como para otro arterial, ¿no? Sería lo ideal. Pero lo que hacemos simplemente hacemos extrapolamos datos, asumiendo que son similares, ¿no? Alguna vez escuché en una conferencia, ¿no? Que lo hacemos porque asumimos que es lo mismo, pero en la práctica, si usted evalúa, ¿no? La sangre venosa está jalando todos los residuos, ¿no? Para ir hacia otros tejidos para poderlos eliminar y purificar. Que la sangre arterial lleva todo lo bueno, nutrientes a los tejidos. Entonces, como que por ahí puede haber variaciones significativas en algunos analitos. Ahora, ¿qué es lo que es hecho por un tema ya de obtención de la muestra? Casi todos los valores de referencia que tenemos son en sangre venosa. Casi,
Hay excepciones, ¿no? Como gasometría o para otros tipos de pruebas que se pide solamente sangre arterial o venosa. Entonces, como le digo, clínicamente no vamos a ver variación. El tema sería que analíticamente sí sería importante por un tema ya de calidad, tener un valor propio para cada muestra. Y es un debate que se da pues entre los puristas, que quieren que sea todo como dice el libro, los prácticos, los que hacen más praxis, ¿no? Pues al final la variación no va a alterar la decisión médica. Esto es un tira y afloje. Le digo eso porque en un punto yo también estuve más del tema de puristas, porque la verdad tiene que ser tal cual como dice un analista, ¿no? Pero en la práctica no es así, pues. Y nuestro país es un punto, somos más prácticos. Y ese es un punto a favor, porque ser práctico te permite tomar decisiones más prácticas y basadas en el razonamiento, ¿no? Y criterio. En cambio, alguien que es muy pegado a la letra a veces se queda ahí, ¿no? Pero también ser muy prácticos ya vamos al punto de ser muy criollos, ¿no? Hacer las cosas muy fáciles, hasta el punto de poder, por ejemplo, ya al extremo inventar resultados o ajustar resultados solamente en base a un parámetro, como la famosa regla de tres, que no es recomendable actualmente, pero somos tan prácticos que, ¿no? Con el hematocrito sacamos hemoglobina, el conteo de Matías, los índices, ¿no? Entonces, ahí viene un punto. Es de cómo lo veas es debatible. Pero para resumir, eh, clínicamente no hay una variación significativa. Es útil comparar un parámetro de sangre venosa con sangre arterial con sangre capilar. Es útil. Ok, profesor, gracias. Pero igual si quieren hacer investigación, háganlo. No se queden con la duda. Bien, ¿alguna una pregunta más? Eh, Parte de las preguntas que les di la vez pasada, había varias preguntas de Mustasia. Con esta revisión que hemos hecho, deben haberse respondido esas preguntas. Traten de resolverlo, en todo caso me dicen cuáles están dudosas y yo les puedo mandar pues ya la respuesta para que más o menos vayan practicando, ¿no? Practicando. Como les digo, pónganse en situaciones, créense, preguntan ustedes mismos, basado en lo que ya han visto. Y como están ya ahora viendo varios cursos, imagino que están integrando a full todo lo que ya saben y están aprendiendo con estos repasos, ¿no? Y eso les va a servir bastante. Creo que ya están cansados. Yo también. Entonces, si no hay consultas, sería todo por hoy. Gracias, profesor. Acá hay una pregunta, ¿no? ¿Dónde? Para las pruebas como TP, TTP, hay equipos que utilizan el llamado método óptico. A comparación del método mecánico es mejor. Bien, buena pregunta. Las metodologías básicamente son dos para la prueba de coagulación de rutina, ¿no? El método óptico consiste, como su nombre lo dice, tienes una celda de reacción, llega una luz, haz de luz láser y según la dispersión que hace la luz, la dispersión es mayor cuando detecta la presencia de fibrina, ¿no? En cambio, en el método mecánico o electromecánico,
Tienes una celda donde hay una villa que se mueve, que hay un imán que hace que se mueve. Cuando se da la reacción es cuando la villa deja de moverse, y ya se formó el coágulo. ¿Cuál es el problema de estas metodologías? El problema es que el método electromecánico requiere una cantidad, ¿no?, de fibrina para detener el movimiento de la villa. Pero si esa cantidad de fibrina no es suficiente, la villa va a seguir moviéndose. Por tanto, es poco sensible cuando hay valores bajos de fibrina, cuando hay fibrinógeno bajo, principalmente, ¿no? Ese es uno de los problemas. Otro es que su linealidad y su límite de detección son diferentes. Por ejemplo, si el valor de referencia en un método óptico para TP es de 10 a 14, en un método óptico es de 12 a 16. En un método mecánico es de 12 a 16, un poco más, porque la reacción demora un poco más para detectar esos valores. Ese es el problema del método mecánico. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse? En base al método, definir valores de referencia. Sería la mejor opción para poder evitar problemas. ¿Qué se usa más? El método óptico, ¿no? Porque detecta la mínima presencia de reacción frente a fibrina o la reacción frente a una deficiencia, etcétera. Es el más usado. Pero también el electromecánico no quiere decir que sea malva, sino que tiene otros rangos y para algunas pruebas sí detecta mucho mejor que el método óptico, sobre todo las pruebas funcionales, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de homogénicas, ¿no? O por las pruebas eh, de inhibición. En cambio, el método, por ejemplo, óptico en las pruebas de turbidimetría, de filometría es mucho mejor, porque dispersa la luz ni bien accede a la reacción. Entonces, tiene sus pros y sus contras según la prueba. En mi experiencia, el método óptico es mejor, es lo que te podría decir, ¿no? Ya que en un solo equipo integras varias pruebas con diferente técnica, sea colorimétrica, cromogénica, enzimática o inmunológica. En un solo equipo tienes diferentes tipos de pruebas. En cambio, en las mecánicas como que se restringen, ¿no?, a unas pruebas. Más que todo, volumétrica y algunas inmunológicas, ¿no? Ahora, sí, bueno, si tu pregunta es solamente para pruebas de rutina, ambos son útiles. Y simplemente tendrías que establecer el valor de referencia según el método para cada prueba. Prueba de rutina, TP, TTPA, hidrógeno, tiempo de trombina, ¿no? Ambas son útiles, pero solamente cambiarías los tiempos de tu valor de referencia, de tu intervalo de referencia biológico. Otra pregunta. Bien, entonces si no hay más preguntas, terminamos la revisión de hoy día, pues. Espero ya que estén más tranquilos y pues preparados. En todo caso,
Eh, no sé cómo les irá en otros cursos, pero traten de sacarle provecho a todos los colegas, ¿no? Que les estén enseñando. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces ya les estoy mandando mañana la grabación, también las PPT, para que lo vayan revisando. Sí, está bien, profesor. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Ya mañana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profesor, había comentado que nos podría mandar las respuestas de las preguntas que nos mandó, que me pasó el interno. Pero la han resuelto. Eh, bueno, yo resuelto varias, pero hay unas que no. Por eso le preguntaba. Traten de resolverla todas. Yo te lo mando, pero traten de resolverlo todos porque la idea es que todos se midan qué tanto están aprendiendo y porque el examen es individual, ¿no? Por si acaso. Sí. Aprendemos en colectivo, pero el examen al final es individual. Igual te los mando, no te preocupes. Ya, profesor, muchas gracias. Bien, entonces nos vemos. Ujú. Gracias, profesor.